buenos días, amigos. Bienvenidos a Tu Vida Tiene Valor. Encantada de saludarlos en abril, este mes de abril maravilloso, que nos invita a una reflexión de inicio de mes. Ya estamos en el día 5, pero no importa, porque finalmente cada día, tú sabes, es una gran oportunidad para tomar buenas decisiones. Esas buenas decisiones que están ahí listas para que seamos conscientes de ellas. Ileana Hijuelos, con mucho gusto de saludarte. Gracias, César Casillas en Controles. Y gracias a mi hija Mariana, aquí en Control Técnico, llevando la señal a la página de Facebook de Ileana Hijuelos. Te invito a que te conectes ahí a la página de Ileana Hijuelos, a que le des me gusta y a que veas todos los programas que están por ahí. Vamos a platicar el día de hoy de esas emociones que salen de repente, que provocan diferentes situaciones, a veces como las que vimos en la entrega del Oscar. Ya ha pasado, pero no importa. Es importante saber cómo podemos, no nada más, no se trata de contener las emociones, porque todo el mundo dice, ay, es que contener las emociones es malo. No debemos contener las emociones, debemos enseñar a los niños a que las expresen, y el chiquillo haciendo el berrinche, y sí, por supuesto que cuando los niños son pequeños, no saben todavía qué emociones son las que están abordándolos. Tenemos una glándula que se llama la amígdala, que está en el punto central de nuestro cerebro, que está por ahí regulando y atendiendo este tipo de manifestaciones eufóricas de diferentes emociones. Tú sabes que existe el miedo, existe la alegría, existe la ira, el enojo, y todas estas emociones que de repente nos hacen como cuestionarnos, ¿qué debo hacer? Fluir con ellas, manifestarme de manera violenta o sencillamente contenerlas, ¿no? Contenerlas y no pasó nada. Finalmente, como seres humanos, vivimos continuamente expuestos a tener emociones de todo tipo. Y estas emociones nos provocan, pues que vayamos aprendiendo a vivir y sobrellevar la convivencia con el resto de las personas, ¿no? Con el resto de los seres humanos. Porque finalmente somos seres que nos tenemos que relacionar. O sea, qué padre que seas una persona, a lo mejor iracunda, ¿no? Y vives ahí en el cerro, ¿sí? Vives lejos de la sociedad y pues será que te enojes y te agarres, pues ahí a golpes en la cabeza con un árbol, ¿sí? Porque hay personas que llegan a eso, ¿no? O sea, es tan fuerte el tema de la manifestación de la ira que pueden hasta golpearse a sí mismos. Pero finalmente no es así. Todos vivimos relacionándonos con otras personas y no tenemos la culpa los demás de las situaciones que estás viviendo. Y por supuesto hay detonadores que traemos todos, que nos llevan a situaciones del pasado, que nos hacen explotar con llanto, ¿sí? Con tristeza, con alegría, con enojo, con violencia. Y detectar ese tipo de manifestaciones en un momento adecuado nos puede servir mucho para estar preparados para los momentos en los que hay que saber controlar. De repente hay quienes dicen, ¿por qué no gritaste? ¿Por qué no explotaste? ¿Por qué no dijiste hasta aquí, ya me voy? ¿Por qué no dijiste, esto es lo último que te soporto? Porque finalmente, como seres humanos también, debemos entender, siempre existe, ¿sí?, el momento clave en el que alguien se manifiesta con ira. Pero las demás personas, atentas a todo aquello, y habiendo desarrollado nuestra inteligencia emocional, que es un tema bárbaro, que ya sabemos, por supuesto debemos también estar como atentos y sabiendo que esa persona está reaccionando de una manera irracional. ¿Qué es una manera irracional? Desde el principio de la historia, los seres humanos hemos vivido con las emociones. Pero ahorita el tema es, y además maravillosamente, entenderlas, saber cómo desarrollar esa inteligencia, como decimos, esa inteligencia emocional que nos hará tener la capacidad de fluir, de afrontar, de estar preparados
para que las situaciones adversas no nos hagan enfurecer o ser unos Hulks en el camino, ¿no? Transformarnos en esos hombres verdes, en esas mujeres gritonas, porque como te decía, desde los primeros años de la humanidad, pues vivimos con estas emociones, pero al principio, todas aquellas, el miedo, por ejemplo, les ayudó a aquellos hombres del pasado a reaccionar huyendo, enfrentándose hacia algún riesgo, a lo mejor alguna bestia que quería atacarlos, saber cómo enfrentar aquello, enojándose, y a lo mejor toda esa parte los hizo disparar la emoción del enojo ante otras situaciones. O sea, quien ya le picaban ahí poquito, ya no tenían momentos de lucidez, digamos. Ya cualquier cosa que fuera en la que se sintiera amenazado lo hacía exaltarse abruptamente, explotar, golpear y hasta matar, ¿no? Como sucedió en el pasado. Volvemos al tema, ¿no? Pero, qué evolucionados somos, ¿no? ¡Wow! Somos una raza, los Homo sapiens, unos, pues sí, animales evolucionados, podemos decir. Y bueno, eso queda entre paréntesis y entre comillas, porque ya sabemos que nos las gastamos de una manera bárbara, ¿no? Y para ejemplo las guerras y para ejemplo la violencia, pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, somos evolucionados, tenemos un lenguaje, nos comunicamos, tenemos diferentes idiomas, podemos entendernos hablando, podemos, pues, construir nuestras viviendas, todo esto que hace que seamos precisamente estos seres evolucionados, ¿no? Finalmente, todo lo que hemos ido inventando y todas las situaciones que vivimos en el día a día nos hacen pensar que sí, somos muy inteligentes. Pero las emociones están ahí, atentas, latentes. No tiene que ver nada con que el hombre o la mujer haya ido a Harvard, no tiene que ver nada con que el hombre o la mujer, aquella persona haya estudiado, ¿sí? Maestrías, doctorados. Si no supo y no desde un principio, desde su infancia, lo condujeron de una manera inteligente para entender lo que estaba pasando y para no explotar, seguirá siendo aquel chiquillo berrinchudo. Aquel chiquillo berrinchudo que a lo mejor antes se tiraba y hacía una pataleta en el centro comercial porque no le compraban algo. Se tiraba y daba una pataleta porque quería comerse algo que no era correcto. A lo mejor la mamá, no te comas la galleta porque vamos a comer la verdura. Y ¡ay! Ya sabes, ¿no? El grito, el sombrerazo, y por allá iba a dar el plato de verduras. Ay, la mamá, ay, mi hijito, ay, este niño. Ay, siempre que comemos, siempre tira el plato de verduras. Pero luego ya empieza poquito a poquito, se le baja el enojo. Y ahí, ¿no? Ya sabes, mis temas de actuación que salen a la luz aquí. Y luego, pues poco a poquito, y ya se le pasa, y ya al final ya se come sus verduritas. ¿Y ves que dejó la cocina hecha un desastre? Que tiró todo por todos lados, que la mamá está cubierta de espaguetis por todos lados, pero nadie le dice nada. Entonces, pues el niño así es. Y pues, ¿qué tiene? ¿Sí? O el que llega y hace la pataleta porque se sacó una mala calificación y el maestro no lo comprende, no sabe. Y todo aquello que de primera mano los papás deberíamos controlar con una conversación, haciendo que el chico entre en razón y, por supuesto, no permitiendo que aquellas explosiones violentas vayan a más. Porque ahorita es una pataleta. A lo mejor ahorita rompe un juguete o le quiere pegar al hermanito, a la hermanita. O sea, sí. Y con ese nos vamos a ir. O sea, que el niño siga avanzando, que siga a lo mejor insultando a quienes no hacen las cosas como quiere, y que vaya todo esto creciendo hasta convertirse en un ser incontrolable en sus emociones. Y sobre todo las que nos pueden llegar a afectar a la sociedad, las emociones y la violencia que surge de ellas. Porque todos seres humanos vivimos en convivencia permanente. Y no se vale que porque uno se enojó, que porque uno no recibió el mensaje como quería, porque además eso es otra cosa. ¿Cómo lo digo? Que la otra persona entienda como lo dije y que reaccione
Hay una serie de pasos, ahorita no los traigo en mente, ¿verdad? Y ahorita me los averiguas, Mariana, en mi asistencia técnica. Lo que quiero decir, cómo lo digo, la persona, cómo recibe el mensaje, cómo lo capta, cómo lo interpreta y finalmente lo que sucede al final de cuentas con aquel mensaje, que a lo mejor nada tiene que ver con lo que la persona quiso expresar. Y de ahí surge la bomba atómica y cómo existe esa manera de manifestarse ante a lo mejor un mensaje pacífico de alguien, pero que le tocó en la llaga a aquella persona. Nos vamos a un corte, regresamos con esta amígdala y con estas emociones que nos hacen explotar. Estamos aquí en Tu Vida Tiene Valor. Gracias, mi querida Mari López. Dice, contener, no puedo más. No se trata de contener, mi querida Mari, se trata de entender que todo pasa. Eso es parte de lo que vamos a seguir platicando, porque finalmente, ¿sabes? Muchas veces las personas se quedan ahí pensando que aquella emoción, que aquella situación, que aquella forma en la que están manifestándose, recibiendo tal cosa, pues va a quedarse permanentemente. Y eso es algo de lo que debemos entender como seres humanos. Si te está gustando el programa, compártelo. Estamos platicando de las emociones, sobre todo aquellas que nos afectan, que afectan a la sociedad. Que afectan a la sociedad de manera negativa. Finalmente todas tienen algún tipo de implicación, ¿no? Si una persona es muy alegre, si una persona es muy cordial, si una persona es esa persona que continuamente está compartiendo sonrisas, por supuesto que nos afecta de manera positiva, nos hace sonreír, nos hace estar de buen humor. En ocasiones, quienes no tienen esa facilidad podrían decir, ¡ay, qué gordo me cae aquel que siempre está de buenas!, ¿no? ¡Qué gorda me cae aquella que siempre está de buenas! Bueno, fíjate, hasta eso nos puede llegar a afectar. ¿Me puedes buscar eso, muñeca? Como los pasos o algo así. Creo que son 5, ¿eh? Ahorita no quise regarla mi cocha porque ya sabes que cuando estamos en vivo, generalmente, bueno, de repente decimos cosas que no eran exactamente. Y es precisamente lo que estoy comentando. Tenemos la idea de comentar algo, cómo lo decimos, cómo llega el mensaje, cómo lo recibe la persona, porque está acostumbrada de que cuando era niña, que alguien decía tal palabra, era para regañarla, y esa persona no tiene ni idea de que aquella trae esta impronta, ¿no? De que aquella persona tiene esa situación. Ya estamos de regreso a Tu Vida Tiene Valor, platicando de cómo las emociones pueden llegar a afectar de manera negativa, porque comentaba durante el corte, que por supuesto las emociones nos afectan en todo momento, ¿no? Y sobre todo la manifestación de ellas. Porque si una persona es muy alegre, una persona es sonriente, pues afecta positivamente al entorno de manera agradable. Te decía en el corte que a veces a las personas muy gruñonas les molesta. Les puede molestar que una persona siempre esté contenta. ¡Ay, me cae gorda! Porque siempre está contenta. Porque siempre está feliz, porque siempre está sonriente, siempre está de buen humor. ¿Por qué puede estar así? ¿Sí? Y esa parte es muy importante que la detectes, porque si tú vives en esa sintonía, estás desperdiciando tu tiempo. Me decía ahorita Mari en el corte, ahí en la página de Facebook de Tu Vida Tiene Valor. Me decía, de Iliana Hijuelos, perdón. Me decía, ¿cómo puedo hacer? ¿Sí? No puedo contener más. No se trata de contener las emociones, se trata de fluir con ellas. Tenemos un mensaje de mi querida Aide Cervantes. Desde España nos escribe, amiguita, un tema buenísimo. Paciencia, tolerancia, aceptación, perdón y sobre todo resiliencia. Te quiero, amiguita, y la mejor locutora de México. Gracias, mi querida Aide. Te mando un abrazote a ti, a tu familia, a tu chiquitina hermosa. Y fíjense qué importante. Tolerancia, tomar conciencia de aquello. Cuando una persona toma conciencia, y ahorita en el ejemplo que les estoy dando, de que le enoja que otra persona esté siempre contenta, foco rojo. Foco súper rojo. O sea, ¿te enoja que alguien esté contento? ¿Te enoja que alguien esté de buen humor? ¿Te cae gordo alguien porque siempre está diciendo cosas agradables sin faltar el respeto? No se trata de ser el bufoncito de la fiestecita. No se trata de eso. Pero fíjate lo importante que es entender que alguien puede estar permanentemente de mal humor, permanentemente enojado, permanentemente
expuesto a que cualquier cosita que digan, ¡pum!, lo hace explotar. ¿Por qué? Porque finalmente estas emociones están enganchadas, por decirlo de alguna manera, a reacciones, situaciones del pasado. Resulta, por decirte algo, ¿no?, que cuando era pequeña, la mamá, cuando se enojaba, te decía chiquilla, ¿sí? Entonces, cuando te iban a regañar, la mamá te decía chiquilla y venía todo el regaño, taca, 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 ¿sí? Entonces esa niña aprendió que cuando le decían chiquilla, era porque la iban a regañar. Y en un principio a lo mejor aprendió a reaccionar con miedo, ¿sí? A llorar, aprendió a lo mejor a esconderse, ¿sí? A sentir que no la querían. Y en el futuro, en una ocasión, en una plática, a lo mejor con el pretendiente, le dice, ay, chiquilla. Ah, nunca me hubieras dicho chiquilla, ¿sí? Porque entonces aquella palabra me trae inmediatamente, y no es el recuerdo, es una impronta, porque aquella palabra inmediatamente hacía reaccionar a la chiquita, a la pequeña, a la niña, con enojo, con miedo, a lo mejor después, con ese sentimiento de no saberse amada, ¿sí? Y por supuesto no es que lo recuerde, sino que ya está tatuado en nuestro ADN. Aquella niña, en el momento que le decían chiquilla, ya sabía que venía el regaño. Años después escucha aquella palabra, incluso en otro tono podría ser. ¿Sí? Ay, chiquilla. Ah, no, espérate. A mí no me vas a decir chiquilla. Ay, pero espérame, si no te quiero insultar. No. ¿Qué pasa? Ya trae tatuado aquel recuerdo, ya lo tiene tan a flor de piel la respuesta, que puede provocar un gran pleito, puede provocar una ruptura. Y no tiene nada que ver con la forma en la que el chavo se expresó, en el ejemplo que les estoy dando. Tiene que ver con la manera en la que esa chica, esa mujer, tiene el recuerdo de cómo le decían y qué pasaba cuando le decían chiquilla. Y así, en el camino nos vamos encontrando situaciones que nos hacen de repente reaccionar. Cuando te digan esto en la escuela, ¿sí?, no lo permitas. Y tú golpea. Y no permitas que te digan. Y en el pasado era muy común, ¿sí? Tú te defiendes. Y que nadie te pegue. Que nadie te vaya a decir porque tú pegas. Que nadie te ofenda porque tú golpeas. Y era la manera de reaccionar. Y era la manera en la que antiguamente, ante una situación de riesgo, las personas solían reaccionar, ¿sí? Pues defendiéndose. Defendiendo a su gente, defendiendo a su clan, defendiendo a su tribu, a su familia. Pero hoy por hoy no podemos ir por la vida golpeando a todo mundo sin ton ni son. No podemos ir por la vida reaccionando de manera abrupta ante una situación que de repente pueda significar el perder algo muy valioso en una relación. Porque todos seres humanos, en momentos difíciles, podemos sentir que alguien nos está ofendiendo, que alguien nos está haciendo sentir mal, o que finalmente en esa situación explotamos. Y eso, imagínate que todo el mundo a la primera dijera, pues ya, hasta aquí llegamos, ya no somos novios, nos divorciamos, ya no quiero saber nada de ti. Imagínate con los hijos que de repente se ponen así flamencos, histéricos y gritones, o los chicos y las chicas que, imagínate que los papás dijeran, ya no quiero volver a saber nada de ti. Pues no se puede. ¿Qué pasa con esto? Primeramente, necesitamos ser conscientes de nuestras reacciones, ser conscientes de aquello que detona al monstruo que llevamos dentro y aprender en momentos no difíciles a sentir. Y ahorita regresando del corte, voy a hablar ampliamente de este tema, porque las emociones se sienten, ¿sí o no? ¿En dónde se sienten? En el estómago, ¡ay! Como nudo, en el cuello, ¿sí? A veces en el pecho, mayormente en el estómago. Entonces, es importante ser conscientes de aquella respuesta de nuestro cuerpo
para que cuando la sintamos sepamos cómo afrontarla. Y ahorita, regresando al corte, vamos a platicar ampliamente de esto, porque saben que, papás, no se vale seguir criando chiquillos berrinchudos que hagan lo que se les pega la gana, que llegan a casa de la abuela y que nadie les puede decir nada porque, pues, están chiquitos y no saben. No se vale, porque después se convierten en aquellos monstruos grandotes, incontrolables, que lastiman a la sociedad. Regresamos rápidamente, estamos platicando de las emociones aquí en Tu Vida Tiene Valor. Muchísimas gracias por sus comentarios. Gracias, Lizardo. Lizardo, fíjate que voy a leer tu mensaje regresando del corte, porque quiero que las personas que están en Radio Vital, aquí en el 1310 de AM, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, que también escuchen este mensajito que nos estás poniendo aquí. Porque sabes que, Lizardo, desde pequeños nos toca ahora educar en esas emociones que nos llegan a afectar mucho como sociedad, muchísimo nos llegan a afectar como sociedad. Lo vimos lamentablemente con un actor que queremos mucho, porque ¿saben qué? O sea, les voy a decir francamente este asunto. Yo, por la reacción de Will Smith que tuvo el día de la entrega del Oscar, no por eso dejo de reconocer que es un gran actor. No por eso dejo de reconocer su trayectoria. No. No por eso dejo de pensar que ha hecho muchas y que hace muchas cosas positivas por la sociedad, y que es un hombre altruista, que es un hombre comprometido con la sociedad, que es un buen padre de familia. Lo poco que sabemos, porque también ya saben que de repente sabemos así de la vida de los artistas. O sea, imagínate que por una reacción tachemos para el resto de la vida a alguien. Por ahí hay un dicho que dice: alguien mata a un perro y se convierte en mataperros. O sea, no es cierto. Tampoco es así. Y esa parte también, como sociedad, necesitamos ser conscientes de ella. Porque, otro dicho por ahí, arrieros somos y en el camino andamos. También a nosotros se nos pueden ir las cabras de repente. Y ahí es donde entra también este sentimiento de empatía, comprender al otro, comprenderlo, más allá de aquella reacción. Y de repente hay quienes pueden juzgar, ¿no? Es que ¿por qué? Entonces, ¿por qué reaccionó así? Vamos a seguir platicando de este tema. Gracias, Osvaldo, en controles. Ya estamos de regreso aquí en Tu Vida Tiene Valor. Iliana Hijuelos, con mucho gusto de saludarte. En este martes 5 de abril estamos platicando de las emociones, pero principalmente de aquellos detonadores, de aquellas improntas que nos hacen reaccionar de manera negativa ante alguna situación. No quiere decir que la emoción sea negativa, quiere decir que nuestra reacción ante ella es la que está afectando. Nos dice Lizardo que importante es reconocer nuestro ADN emocional y ser consciente de él. Felicidades por la temática de hoy. También solamente pude estar un ratito. Sigue con la buena noticia. Gracias, Lizardo. Fíjense que esta parte de reconocer, dice Lizardo, nuestro ADN emocional. Les comentaba que tenemos a esa glándula que se llama la amígdala, que se le hace como responsable, además de esa respuesta emocional, también el aprendizaje y la memoria. Pero más allá de saber más de la amígdala y todo aquello que provoca en nuestro cuerpo, necesitamos entender que muchas veces las personas son rebasadas. Yo les decía en el corte que aquello que ocurrió con Will Smith y el golpe que le dio al comediante por la mala broma que le hizo a la esposa, pues finalmente a mí no me hace perder la estima, el afecto, que no conozco a Will Smith, porque tampoco el tema del fanatismo es terrible, ¿no? O sea, no conocemos a aquella persona, no conocemos al artista, no conocemos al político, no conocemos, y ya nos estamos cortando las venas por ellos, ¿no? O sea, los estamos defendiendo a capa y espada como si fueran nuestros hijos. No se trata de eso. Finalmente, este actor tiene una trayectoria de altruismo, de buen actor, de traernos a la pantalla cosas agradables, cosas bonitas. No por esa reacción yo voy a decir, ay no, qué bárbaro, Will Smith ya
se cayó de mi gracia y ahora sí es un hombre golpeador, porque no es cierto. En ese momento él reaccionó, a lo mejor harto, y no lo estoy justificando, Fíjense nada más, les voy a dar un ejemplo. A lo mejor a la esposa continuamente le hacen malas bromas en relación a esto. A lo mejor el día de ayer alguien la señaló y se burló de ella. Y a lo mejor traía como calientito aquello, ¿no? Traía... ¡Uy! Y le tocaron en el botón. ¡Ting! Le tocaron el botón inadecuado y reaccionó. Muy mal, muy incorrecto, porque golpear al otro no es una buena forma. A lo mejor se hubiera dicho, ¿sabes qué? Con mi esposa no te metas, te voy a pedir que le ofrezcas una disculpa y que no toques a mi esposa en tus bromas ni en tus shows, ¿no? Y a lo mejor hubiera sido ahí algo muy bueno, muy diferente. Pero ¿qué pasó con aquel botón que le tocaron a Will Smith? ¿Qué pasó? Su reacción fue ir y golpear. Ante aquello pudo haber tenido otro tipo de respuestas, y eso es lo importante. ¿Qué es lo que sientes tú? ¿Cómo sientes en tu cuerpo? ¿Cómo sientes en tu estómago? ¿Cómo sientes en la garganta? ¿Qué sientes? Haz un momento de retrospección, un momento de pensar, de tratar de irte a aquella situación en la que te enojaste tanto que a lo mejor le diste un golpe a la mesa, rompiste un jarrón, gritaste una palabrota. ¿Qué sentiste? ¿Qué sintió tu cuerpo? Quiero que respires profundo y te vayas a ese momento. Y a lo mejor recuerdes que aquella situación no tenía nada que ver con ofenderte. Fue una situación que puede ser el tránsito en la ciudad, ¿no? Que me enoja y por eso golpeo el volante y grito e insulto al que está detenido sin ver que está detenido porque se atravesó un perrito. Entonces ya estás insultándole el carro de adelante porque se te está atravesando a ti, que nada tiene que ver, te está deteniendo a ti, te está haciendo llegar tarde a ti y por supuesto no estás observando lo que está pasando adelante. Así nos pasa cuando reaccionamos. No vemos más allá. Ponemos todo ese cúmulo de sensaciones en el botón que nos tocaron. Dejamos de observar lo que está pasando en el entorno y eso lamentablemente nos hace reaccionar de una manera incorrecta. Porque si reaccionamos de una manera correcta, podemos ver las alternativas para tomar una buena decisión. Y ahí es donde entra la inteligencia emocional. Ahí es donde entra la capacidad del ser humano de reaccionar de una manera en la que no se rompan relaciones, en la que la otra persona pueda tener la oportunidad de disculparse, en la que podamos seguir fluyendo como seres humanos y sabiendo que también en algún momento dado a mí me va a tocar contener aquello o saber que no me siento tan bien. Cuando yo entiendo que la otra persona dijo algo desafortunado, cuando yo entiendo que la otra persona la regó, y lo entiendo porque yo también lo riego, y lo entiendo porque yo también cometo errores, y lo entiendo porque también de repente se me van las cabras, y lo entiendo porque no soy perfecta ni perfecto. Entonces me quito toda esa cobertura de perfección, me quito toda esa manera estricta de señalar y de juzgar y me voy hacia la persona de la forma en la que está reaccionando, de una manera en la que se está sintiendo agredida o agredido. Esa persona que reacciona así está sintiendo que alguien lo está atacando y probablemente no sea así. Pero como en el ejemplo anterior de la palabra chiquilla, que la comenté al principio del programa, esa chica escuchaba la palabra chiquilla y sabía que venía el regaño, sabía que venía la ofensa. Después de grande no lo pudo soportar. Lo mismo pasa con nosotros como seres humanos. Entender que la otra persona no tiene el mismo canal de respuesta, ni el mismo antecedente, ni la misma historia, nos hará saber
que no somos el únicos, que no tenemos así como la verdad en la mano y que también cometemos errores. Ahora, después de respirar profundo, de recordar la última vez que reaccionaste de una manera irracional, recuerda en dónde vino esa sensación en tu cuerpo. ¿Y por qué vino? A lo mejor cuando alguien tiene una discusión contigo, te vas a la época de tu infancia cuando se burlaban de ti. Se burlaban de ti porque a lo mejor porque usabas lentes. Se burlaban de ti porque eras muy gordita, muy gordito, muy bajito. Se burlaban de ti por la forma de hablar. Y eso te hacía, ¿sí?, sentirte muy enojado, pero sabías que no podías reaccionar porque a lo mejor muchos estaban frente de ti y el reaccionar significaba que se te echaran encima, ¿no? Pero ahora de grande, ante cualquier situación que te haga perder tu validez, sentirte menospreciada, menospreciado, sale ese dragón, sale ese chiquillo berrinchudo, sale esa niña que hace la pataleta, ¿sí?, que finalmente está ahora afectando a sus hijos, a su esposo, a su familia, a la sociedad. Porque nadie en un momento dado le pudo decir, tranquilo, ¿qué sentiste? Me enojé por esto. ¿Dónde está la emoción? Ok, vamos a liberarla. Respira profundo. Vamos a entender que este momento pasa. Y por supuesto, entender aquello no significa que vayamos sonriendo y entendiendo que a lo mejor hay una situación de riesgo y yo no digo nada. Significa que voy a estar alerta para reaccionar de forma adecuada. Porque ante el peligro no se trata de enojarme y de ser violento. A lo mejor se trata de huir. Si esa persona en una situación real está acostumbrada a reaccionar violentamente ante algo, ¿sí? Supongamos que no quisiera pensar en un asaltante o en un maleante, ¿no?, que llegue a agredir. En vez de reaccionar de esa manera, puede huir. A lo mejor el huir puede hacer que salve su vida. A lo mejor, si se está enfrentando a un oso, en la misma situación de miedo, en la misma situación en la que el oso le está queriendo agredir, es hacerse el muertito. Fíjate, hacerse el muertito significa quedarte totalmente quieto y no hacer ningún movimiento. Entonces, reaccionar ante las diferentes situaciones es lo que puede hacer, uno, que salvemos nuestra vida. Dos, que no nos enganchemos y que entendamos lo que está ocurriendo para también poner orden. Que no seamos parte de esa bomba de ego. ¿Por qué me dijo? Si me dijo, yo le respondo, yo le grito, nos golpeamos y se hace una guerra. Y ahora resulta que por mi mala reacción hay miles o millones de muertos. Porque hice berrinchito. Porque el berrinchito que hice le costó la vida a otros. Porque el berrinchito que hice provocó que yo le diera rápido al carro y que me llevara de encuentro a quienes estaban frente a mí. Porque hice berrinchito porque se me atravesaron. ¿Por qué van ahí marchando? ¿Por qué me entorpecen? Ah, no, entonces yo hago mi berrinche como si fuera un chiquitín, ¿verdad? Aquel pequeño que ante una situación que no le gustaba, sópatelas, ¿sí? Gritaba, golpeaba, se tiraba, agarraba el plato de la sopa y la aventaba, y todo el mundo se quedaba calladito. Ay, pues es que todavía no sabe, y pues siempre es así, pero es un buen niño. No, o sea, sí le pegó, ¿verdad? Sí le pegó, pero él no es malo. No es malo. Pero como papás nos toca hacer que nuestros chicos reaccionen de una manera en la que no afecten a los demás. ¿En dónde estás sintiendo esta emoción? ¿Y qué puedes hacer con aquello? No se trata de ir agrediendo, violentando, golpeando a quien se pone enfrente de mí
porque no me pareció. Regresando al corte, seguimos platicando y te voy a hablar un poquito más de esta herramienta que se llama Cuentos de Valor, el kit Cuentos de Valor, que es toda una herramienta para el desarrollo de inteligencia emocional, para la autorregulación, que eso es lo que estamos platicando ahorita, y para el manejo de la libertad. Esa libertad que tenemos a veces tan transgiversada, pensando que podemos hacer lo que nos pega la gana, llevándonos de paso a quien sea. Regresamos rápidamente, estamos aquí en Tu Vida Tiene Valor. Muchísimas gracias por sus comentarios. Gracias porque le ponen like allá a la página. Gracias. Si te está gustando el programa, compártelo. Fíjate qué importante es tomar conciencia de no nada más de cómo somos como seres humanos y la manera en la que reaccionamos, sino también entender que otros en su momento no fueron criados, no fueron encausados de una forma inteligente, porque también se trata de esto, ¿no? Como padres a veces pues no tenemos el cómo, no tenemos las herramientas. También como maestros, Como maestros pues no somos perfectos. Venimos de una historia de familia, de casa, que en ocasiones me ha tocado dar pláticas en escuelas, en colegios, en donde la plática es hacia los maestros. Cómo debemos entender que aquello que vivimos, que aquello que pasó cuando éramos pequeños, ya no tienen por qué vivirlo nuestros chicos en el aula, no tienen por qué padecerlo. Ahí nos quitaremos todo aquella piedra pesada que traemos. Tendremos que entender que ahora nos estamos enfrentando a chicos que necesitan una maestra con inteligencia emocional. Regresamos. Estamos aquí en Tu Vida Tiene Valor. Les platicaba que, por supuesto, como papás, como maestros, tampoco hemos sido guiados, porque este rollo de la inteligencia emocional, aunque ya tiene algunos años, está haciendo un boom importante en estos tiempos, ¿no? Estamos viendo las emociones de una manera diferente, estamos analizándolas, estamos también haciendo que los chicos, que los jóvenes sepan fluir con ellas, estamos provocando que las personas tengan esa paz, esa toma de conciencia, ese conocer el interior. Yo les hablaba de la herramienta del kit Cuentos de Valor, que estoy ampliamente y muy fuertemente trabajando para que llegue a las escuelas, a los colegios. Si tú puedes hablar con tu director, con tu maestra de este material, está el video aquí en la página. Si tú le das ahí en alguno de los videitos, entras a la página de Ileana Hijuelos, le pones videos, te vas a encontrar la presentación de este kit, que es primeramente el entender que somos seres humanos y que como tales tenemos un propósito, una misión poderosa, que somos seres capaces de transformar nuestra vida a pesar de las circunstancias. Todo esto está aquí, en este kit Cuentos de Valor. Cada uno de los cuentos, que son 13 cuentos, tiene muchos valores con los que se trabajan, con los que niños y grandes podemos trabajar, porque además de ser un libro y unos cuadernos de trabajo, actividades para niños, pues finalmente como papás y como maestros también nos toca, nos toca el corazón, porque cuando aprendemos con emoción, y de eso ahí está encargada la amígdala, cuando aprendemos con emoción, cuando captamos aquello de una manera diferente a lo que es el choro mareador, ¿no? La taravilla de aprenderte las cosas de machetito, no sirven absolutamente de nada si no sabes aplicarlo. Cuando te dicen cómo hacer un pastel y te dicen, son 4 tazas de harina y 2 de azúcar y la manteca y la mezclas, sí, suena padre, pero a la hora que te enfrentas y a la hora que pones las manos ahí y a la hora que tienes que saber que no deben quedar grumitos y todo esto es la práctica. La práctica es lo que logrará que podamos realizar las cosas. Y aquí este kit lo que hace es que el chico, la persona, practique con su reconocerse en las emociones. Practique sintiendo lo que siente el otro cuando hay una humillación. Practique volviéndose parte de este fluir, de entendernos, de esta
manera en la que tenemos comprensión hacia los demás, de esta forma en la que sabemos cómo reacciona nuestro cuerpo, cómo tenemos las herramientas necesarias para autorregularnos. Todo esto está aquí en el kit Cuentos de Valor. Y como seres humanos nos toca ahora hacernos de ese tipo de herramientas. Quiero que sepas que yo al escribir este material, sí, tuve muchos materiales, muchos libros en esa clase que di durante todo un ciclo escolar y lo que he estado dando y compartiendo en las escuelas. Por supuesto que compré muchos libros y me di cuenta que no llegaban a la emoción. Me di cuenta que eran totalmente superficiales, que iban a la técnica. ¿Cómo es ir a la técnica? A que el chico se machetee. ¿Qué es la empatía? Empatía es ponerse en el lugar del otro. Empatía es respetar la emoción del otro y saber que podemos ser afectados también. Entonces respetar. Perdóname, ¿cómo lo vas a hacer en la vida real? ¿Cómo vas a hacer cuando aquella persona está enojado, cuando aquella persona se siente triste, cuando aquella persona necesita un abrazo? ¿Cómo vas a hacer cuando necesitas incluso darle su espacio? Aquí está, en este material Kit Cuentos de Valor. Es muy distinto leer y machetearse y aprenderse de memoria algo que vivirlo, que sentirlo, que hacerlo presente. Y por supuesto, nos toca ahora como papás y como maestros tener todas aquellas herramientas al alcance de la mano, porque no se vale seguir avanzando como sociedad supuestamente inteligente, como sociedad supuestamente en crecimiento, e irnos hacia una guerra que decimos, bueno, ¿cómo es posible que no hubiera otra manera de entenderse y de solucionar tal problema? ¿Cómo es posible que habiendo tantas formas de diálogo, tantas maneras de negociación, tantas formas en las que pudimos llegar a un arreglo como países, estemos exponiendo la vida de millones de personas? Y así las personas pueden ir por la vida a veces en lo pequeño, a veces sencillamente afectando ahí a tu metro cuadrado. A ver, Ileana, yo con lo mío no provoco una guerra. No estás provocando una guerra, pero estás provocando que tu familia se sienta mal, se sienta triste, se sienta devaluado, que no, tus hijos aprendan a que vivir en violencia es así la manera de vivir. Y no se trata de eso. Está timbrando el teléfono, creo que por ahí se fue Osvaldo, por allá no tenemos respuesta. Vamos a esperar tantito a que llegue por ahí a contestar. Estamos en vivo, ya sabes que cuando estamos en vivo pues pasan cosas. Aquí estamos en el 1310 de AM Radio Vital. Y por supuesto entendiendo y comprendiendo este tema de las emociones, cómo es posible que como seres humanos evolucionados, como seres humanos inteligentes, supuestamente, sigamos acudiendo y recurriendo a la violencia, sigamos sin comprender la reacción del otro y por supuesto también entendiendo que hay momentos en los que se rebasa, ¿no? Porque una cosa es ser muy paciente, tolerante, amigable, ¿sí? Ante las circunstancias, hacia aquella persona, a lo mejor que esté en el trabajo y que continuamente está agrediendo, ¿no? Continuamente. Y ya platicaste con esa persona, ya le dijiste y ya tuvieron, sí, pero esa persona no entiende, esa persona sigue siendo violenta, sigue siendo agresiva, sigue con la mala broma, sigue todavía buscando dónde agredir, dónde poner el dedo en la llaga para que se forme toda esa bronca y después decir, ¡ah! Es una broma. ¿Cómo no me entiendes si es una broma? Porque también para bromear se necesita inteligencia emocional, ¿sí? Cuando tu palabra, cuando tus acciones, cuando la forma en la que tú estás dirigiéndote a los demás les está provocando algo desagradable, eso ya no es una broma. Eso es una agresión. Entonces puede ser que esa persona continuamente haya ido avanzando, ¿sí? Haya ido creciendo y se haya ido como empoderando de la situación y creyendo que es muy graciosa y muy gracioso la forma en la que está haciendo que los demás reaccionen, ¿no? Porque se cree así como muy jocosa, muy jocoso. Espérame. Al principio
puedes hablar con esa persona. Le puedes hacer sentir que te sientes incómoda o incómodo. Al principio puede ser que tú le digas, ¿sabes qué? No me laten tus bromas, no me gusta cómo estás diciendo las cosas. Pero esa persona, a lo mejor fue aquel niño berrinchudo, aquel niño chiquito que nadie pudo controlar, aquel niño que a lo mejor en una reacción violenta quería resolver las cosas y de grande sigue haciéndolo. Y se escuda al final de cuentas diciendo, ¡ay, es que es una broma! Cuando un adulto, y lo digo entre comillas, pseudoadulto, ¿sí?, se expresa de una manera incorrecta una y otra vez y va por encima de los demás y de repente le preguntas o lo cuestionas y su manera de zafarse, de salir por la tangente es decir, es que fue una broma, entonces esa persona definitivamente no tiene claro el respeto hacia los demás. Hemos hablado durante este programa de no nada más ser conscientes de nuestras emociones, cómo fluir ante ellas, cómo responder, cómo entender a los demás, cómo saber que otros de repente pueden tener respuestas poco favorables o inadecuadas. Eso no los convierte en monstruos, porque a lo mejor esa persona puede decir, híjole, la regué horrible, la regué espantoso, ¿cómo es posible que yo haya dicho esto? O sea, de repente se me salió, ¿no? O sea, se me salió aquella cosa horrible y ya para cuando acordé ya lo dije. Bueno, pues ofrece una disculpa, no lo repitas. Pero para que eso suceda necesitamos ser conscientes de las reacciones de los demás. Para que eso suceda necesitamos entender que no porque yo lo dije está bien dicho, no porque yo lo haga está bien hecho. Entonces, como papás, nos toca hoy ser conscientes de cómo reaccionamos, cómo estamos dándole ejemplo a nuestra familia, a nuestros hijos, a la gente que nos rodea, de cómo podemos llevar una vida en paz, en orden, en respeto. Cómo a la gente que trabaja con nosotros, nuestros empleados, nuestros compañeros de trabajo, ¿por qué tienen que sufrir la pataleta tuya porque te enojaste con tu esposa, con tu esposo? Porque alguien te chocó en el camino. Y tú todavía sigues, ¿verdad?, con el berrinche. Y tú todavía sigues enojada, enojado. Y sigues, y porque, pues que me aguanten, porque me chocaron. ¿Cuándo? Antier. Oh, espérame. Es que ahí está el golpe. Pues sí, pero con tu enojo vas a resolverlo. Y una de las formas en las que también podemos tener claro este manejo de emociones es en saber que todo pasa. Primeramente, aprender a sentir, aprender a ser conscientes en cómo reacciona nuestro cuerpo, para que de una manera fuera de esa situación, cuando venga aquello, sintamos, reaccionemos, respires profundo y observes con claridad qué hacer. Observes con claridad y sepas cómo responder ante aquello. Porque no se trata de seguir provocando explosiones, violencia, guerra, golpes. Se trata de saber qué alternativas tengo. Si tengo que correr, porque esa es una alternativa, correr ante el peligro, correr ante la violencia de otra persona, esconderme. Ah, no, está acostumbrado a responder igualmente con violencia, pues entonces, pues ahí fue, ¿sí? Se hicieron de palabras porque uno se quería estacionar aquí y el otro se quiso estacionar en el mismo lugar y por eso se perdieron 2 vidas. O sea, ¿sí? ¿Entendemos? En la dimensión que tiene cómo poder fluir de una manera inteligente con las emociones. O sea, el cuate, la mujer, está empecinado, emberrinchado con estacionarse ahí, ya se puso violento. Pues no se trata de yo también ponerme violento, porque entonces si el otro trae un arma o alguna cosa así, pues a lo mejor ahí se acabó la historia. Por algo que se pudo resolver de una manera, decir, si estás enojado, si te emberrinchas, si te pones así por quererte estacionar ahí, adelante, ¿sí? Bendiciones y sigue con tu vida, ¿ok? De eso se trata, saber responder ante las situaciones. De eso se trata, de saber que no podemos ir avanzando en la violencia y no podemos pensar que los demás deben asumir aquello que me está molestando, porque así me siento yo y ahora todos se amuelan. Con este programa terminamos, en este momento terminamos el programa del día de hoy.
Si te gustó, pues ahí está para que lo veas desde el principio en la página de Iliana Hijuelos en Facebook. Por supuesto, te invito a que tengas un día lleno de sonrisas, lleno de conciencia y, por supuesto, entender que somos moduladores y que somos también quienes podemos tener estas reacciones positivas para nuestra gente y para los demás. Gracias, César Casillas. Hasta el próximo martes aquí en Tu Vida Tiene Valor. Nos despedimos por ahora. Mucho gusto, gracias. Gracias a todos ustedes, amigos de Facebook. Les mando un abrazo cordial, una sonrisa. Que tengas un hermoso y bendecido día y vamos a hacer que las cosas buenas sucedan. Con mucho gusto. Estoy a tus órdenes en el 33 2012 7781 para hacer cita si tú deseas algún acompañamiento terapéutico o si tú deseas pedir informes para el taller Delgada o Delgado al fin y para siempre o preguntar sobre el kit Cuentos de Valor. Con mucho gusto estoy a tus órdenes. Gracias, hasta la próxima.